Perfecto. Entonces, equipo número 7 tiene 20 minutos para exponer su caso y sus conclusiones y después tendremos una ronda de preguntas por parte del jurado. Les pido por favor que antes de cada intervención, quien vaya a participar, nos recuerde su nombre, así como si son abogados o economistas para que el jurado pueda tener toda la información disponible. Adelante, por favor, equipo número 7. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Caroline Barba y en este caso soy abogada. Yo voy a dar inicio al discurso de alegatos, así que comienzo. Muy buenas tardes, estimados miembros del tribunal y representantes de la defensa. Nos encontramos aquí en representación de la comisión investigadora para exponer y sustentar las imputaciones de dos graves infracciones cometidas por el Banco Finyaja, consistentes en el abuso de posición de dominio y colusión. Honorables miembros del tribunal, Finyaja ha violado la ley de competencia económica de Yajalón al denegar injustamente el acceso a un insumo esencial al Banco Trapez y además al fijar conjuntamente con Banco Mundo las tasas de interés de sus servicios digitales. Estas prácticas contrarias a la ley de competencia y a la constitución política de Yajalón generan tres efectos nocivos que ahora voy a detallar. En primer lugar, excluyen injustamente a Trapeza del mercado. En segundo lugar, concentran aún más el poder en el mercado financiero. Y en tercer lugar, perjudican a los más de 28 millones de usuarios de servicios digitales bancarios de la República de Yajalón. Por ello, solicitamos respetuosamente a este honorable tribunal que determine que Finyaja ha incurrido en una práctica relativa restrictiva de la competencia al negar un insumo esencial y aplique la sanción correspondiente. Asimismo, que reconozca la práctica absoluta restrictiva de la competencia bajo la modalidad de fijación de precios y también se impongan las sanciones pertinentes. Nuestra exposición se desarrollará en tres principales pasos. Primero, repasaremos los hechos claves de este caso. Segundo, demostraremos cómo Finyaja ha abusado de su posición de dominio. Y tercero, evidenciaremos la colusión entre Finyaja y Banco Mundo. Con esto en mente me ocuparé brevemente de los antecedentes de esta demanda. El Banco Trapeza consiguió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria para iniciar sus operaciones el 2 de octubre del 2021, mediante su plataforma digital trapezabank.com. Desde entonces, Trapeza contaba con un plazo limitado para solicitar el intercambio de información sobre el comportamiento de pago e impago de clientes del sistema bancario. Información que a lo largo de este discurso vamos a entender como una información fundamental para una entidad nueva en el mercado sin una cartera previa de clientes. Ahora bien, debido a un error involuntario y ajeno a Trapeza, los correos dirigidos a Finyaja y a Banco Mundo no fueron enviados inicialmente. No obstante, Trapeza corrigió esta situación el 1 de septiembre de 2021, comunicándose con ambos bancos. Sin embargo, Finyaja respondió de forma negativa a la solicitud, amparándose en una supuesta consecuencia jurídica que no está contemplada en la normativa bancaria vigente. Esta negativa, carente de fundamento legal, llevó a Trapeza a presentar una queja ante la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón el 18 de enero del 2022. Sin embargo, tras 7 meses de espera, la comisión rechazó esta queja, basándose nuevamente en una interpretación inexistente en la normativa. Durante este periodo, Trapeza descubrió también un comportamiento sospechoso en las tasas de interés ofrecidas por Finyaja y Banco Mundo, observando un patrón coordinado en sus tasas de interés tanto para los créditos como para los depósitos. Es en este contexto que Trapeza presenta la denuncia por prácticas monopólicas. Ahora bien, para dar inicio a nuestra primera imputación, vamos a citar al artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, que nos indica que son prácticas relativas a aquellos actos que encuadren en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 65 de la misma ley. En este artículo 65, exactamente en el numeral 13, se expresa lo siguiente,
que constituye una práctica relativa a aquella denegación, restricción de acceso o acceso en términos y condiciones discriminatorias a un insumo esencial por parte de uno o varios agentes económicos. Entonces, para definir qué es un insumo esencial, esta ley nos remite al artículo 70, el cual define que los insumos esenciales vienen a ser este conjunto de elementos primordiales para la producción de otros bienes o servicios, caracterizándose necesariamente por ser irreproducibles en términos legales, técnicos o económicos. Este insumo esencial, además, debe estar controlado por uno o más agentes económicos con posición de dominio. Y para determinar finalmente si tiene sustitutos cercanos o no, se deben evaluar las circunstancias por las cuales el agente económico ha ostentado el control sobre este insumo. Entonces, al respecto, la Comisión considera que la información crediticia es un insumo esencial para la banca digital, ya que resulta crucial para evaluar riesgos crediticios y ofrecer productos financieros. La información crediticia viene a ser fundamental para un banco nuevo, para que éste pueda evaluar el riesgo de sus clientes potenciales y con ello poder ofrecerle productos de crédito adaptados a sus necesidades y también a la capacidad de pago de estos. Sin este insumo, un banco no podría estructurar adecuadamente sus productos financieros. Entonces, considerando ello y que también un banco nuevo no puede generar un historial crediticio propio de la noche a la mañana, consideramos que este se trata de un insumo esencial para Trapeza. Y al no contar con datos históricos propios, el banco depende de la información crediticia que ya existe para evaluar el riesgo de sus usuarios, que ya están en el sistema financiero. Por lo que esto no solo demuestra el carácter irreproducible de la información crediticia, sino también que necesita el apoyo del resto de los integrantes del sistema financiero. Negar esta información no mejora la eficiencia del mercado. Al contrario, limita la entrada de los competidores que podrían beneficiar a los consumidores con mejores productos y tasas. Por lo tanto, tampoco hay una justificación basada en la eficiencia que, digamos, pueda apoyar la negativa que tuvo Finyaja para con Trapeza. Y para seguir demostrando que la información crediticia es un insumo esencial, voy a cederle el uso de la palabra a mi colega Estefano, quien nos va a hablar del segundo requisito de un insumo esencial, de acuerdo a la ley de competencia, que es que el insumo esté bajo el control de un agente económico con posición de dominio. Genial, gracias por el pase, compañera Caroline. Muy buenas tardes, miembros del tribunal. Mi nombre es Stefano Benvenuto y soy economista. Ahora pasemos a analizar en cuanto al mercado relevante y la posición de dominio que ostenta Finyaja. Por parte de la comisión se ha determinado que el mercado relevante es el de servicios bancarios digitales en la República de Yajalón, un sector conformado por 20 instituciones financieras, de las cuales Finyaja, Banco Nuevo Yajalón y Banco Mundo representan más del 65% de participación, con un total de 28.2 millones de usuarios. La Ley de Competencia Económica de Yajalón, en su artículo 69, define la posición de dominio como la capacidad de un agente económico para actuar con independencia de sus competidores. En este caso, consideramos que Finyaja posee tal posición por 3 razones fundamentales. Primero, Finyaja tiene la mayor participación del mercado con un 26.6%, una ventaja que le otorga un poder sustancial sobre los demás actores económicos. En segundo lugar, Finyaja se beneficia de una ventaja competitiva derivada de su acceso exclusivo a un insumo esencial, que es la información crediticia, la cual se ha negado a compartir con competidores como Trapeza, lo que restringe su acceso a un recurso crítico para evaluar el comportamiento crediticio. Finalmente, el poder de Finyaja se ve amplificado debido a que, mientras sus competidores dependen en cierta medida de este intercambio de información para competir en condiciones de igualdad, Finyaja puede operar con independencia de estos datos. En conclusión, Finyaja se encuentra en una posición de dominio que afecta la dinámica competitiva del mercado, y su negativa para compartir información esencial constituye un abuso de esa posición.
Esto limita la capacidad de nuevos competidores como Trapeza de operar en igualdad de condiciones y se traduce en una concentración de poder de mercado de alta relevancia para el bienestar financiero de los usuarios de Yajalón. Para continuar con las imputaciones, le doy pase a mi colega Álvaro. Muchas gracias, Estefano. Buenas tardes, jurado. Mi nombre es Álvaro Fernando Cárdenas Palacios, soy abogado. Y siguiendo con las imputaciones, consideramos pertinente advertir sobre la existencia de prácticas anticompetitivas de Finjaya y Banco Mundo en la modalidad de fijación concertada de precios conforme a lo establecido en el artículo 72, inciso 1, de la Ley de Competencia de Yajalón. Bueno, lo que dice el artículo es: se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o de compra de los bienes o servicios ofrecidos a los demandados en el mercado. En ese sentido, existen indicios claros de arreglos para manipular el precio entre ambas entidades, dado que Finjaya y Banco Mundo controlan una parte significativa del mercado financiero digital, han adoptado un comportamiento paralelo en la fijación de tasas de intereses, ajustando sus algoritmos en función a la tasa aplicada por el otro banco un día anterior de ellos. Esta conducta realizada no tiene en cuenta a sus otros competidores, no tiene un razonamiento de por qué se realiza, ni tampoco obedece a los consumidores que están dentro o que consumen los productos y servicios de los bancos, lo que constituye una evidencia conductual y económica suficiente para inferir una coordinación anticompetitiva. En ese contexto, y para aclarar, debo recalcar que los acuerdos colusorios pueden darse de manera expresa o implícita. Como señala Deza Sandoval, citando a Jean-François Cubelis en su obra Competition Law of the European Community, una manifestación implícita ocurre cuando una empresa hace públicas ciertas condiciones de comercialización de su producto y de manera sospechosa, estas son seguidas casi de inmediato por sus otros competidores. Esto se observa, por ejemplo, en la vinculación que existe entre las apps de bancos y la coincidencia de sus tasas de intereses, lo que constituye una evidencia conductual que se debe ser interpretada como una señal inequívoca de su intención de participar en un acuerdo colusorio. Por último, esta conducta, al ser considerada una práctica absoluta e ilícita per se, significa que no requiere un análisis exhaustivo de los efectos potenciales en el mercado o reales. Sin embargo, de acuerdo a la misma norma, generan una contrariedad manifiesta en el orden público económico. Por eso se aplica o se da como necesidad volver nulas de pleno derecho y sin derecho a intentar demostrar por la otra parte la supuesta razonabilidad o necesidad de la conducta impugnada. Nuevamente le doy paso a mi compañero Estefano para que pueda dar el análisis económico de este punto. Estupendo, muchas gracias, compañero Álvaro. Ahora para continuar, ¿no?, con la exposición del comportamiento anticompetitivo entre los bancos de Finjaya y Banco Mundo desde una perspectiva económica, enfatizando en el impacto que tienen estas prácticas sobre la eficiencia y el bienestar del mercado bancario digital de la República de Yajalón. En este caso, los algoritmos de ambos bancos que ambos bancos emplean para fijar sus tasas de interés están diseñados para ajustarte en función exclusiva de la tasa aplicada por el otro banco el día anterior, sin considerar los factores macroeconómicos ni los perfiles de riesgo individuales de los clientes. Este tipo de conducta paralela limita la competencia, ya que bloquea la capacidad del mercado para responder a la variabilidad de la demanda y a las características individuales de los consumidores, esenciales en un entorno eficiente y competitivo. Y bueno, desde el punto de vista económico, estas prácticas de colusión algorítmica
crean una estructura de precios que no refleja el verdadero costo de los servicios ni las preferencias de los consumidores, lo cual distorsiona los incentivos del mercado y desalienta la innovación o la mejora. Y al operar en un mercado concentrado y controlar una parte significativa de los usuarios, Finjaje y Bancomundo establecen barreras de entrada adicionales para nuevos competidores y reducen la elasticidad de la demanda, lo que restringe la libertad de elección de los consumidores. Y en términos de eficiencia de mercado, esta sincronización de precios por medio de algoritmos facilita una coordinación tácita que maximiza el poder de mercado de ambas instituciones a expensas del bienestar social, aumentando los costos para los usuarios finales y disminuyendo el incentivo para que otros bancos ofrezcan condiciones más atractivas. Como resultado, no solo afecta el acceso Trapeza al insumo esencial que representa la información crediticia, sino que también se compromete la eficiencia alocativa del sistema financiero de Yajalón, perjudicando a los consumidores y a la economía en su conjunto. Este comportamiento, al estar dirigido exclusivamente a la manipulación del precio de los servicios financieros, es contrario al orden público económico y representa una infracción absoluta de la libre competencia, cuyo carácter ilícito, como bien se mencionó, no requiere mayor prueba de efectos adversos para ser considerado anticompetitivo. Ahora le doy pase a mi siguiente colega. Buenas tardes, estimado miembro del tribunal. Les saluda Raúl, quien es abogado, y en esta ocasión, en atención a todo lo expuesto por mis colegas, vamos a concluir en cuanto a que, en relación a nuestra pretensión referida a que en realidad el banco Yajalón, lo que ha sucedido ha sido un abuso de posición de dominio en cuanto a los elementos esenciales, insumos esenciales. En suma, puesto que precisamos que no es suficiente la información remitida por los demás bancos, toda vez que para la producción y formulación de los servicios de Trapeza se requiere una información crediticia integral, no parcial, a fin de que, para que la referida empresa, Trapeza, pueda evaluar los riesgos crediticios de igual modo y con las mismas utilidades, ventajas, mecanismos y elementos, insumos esenciales que las demás entidades financieras. De igual modo, quiero decir que, así como las demás entidades financieras puedan utilizar la distintas información que emita la denunciada, tengan las mismas facilidades, las mismas ventajas, las mismas insumos. Pues lo contrario implicaría que entraría Trapeza con un impedimento para entrar y generar la prestación de servicios en el mercado investigado. Ahora bien, tu equipo número en 7, general, por favor de presentar sus conclusiones. de acuerdo. Y bueno, y siguiendo con las conclusiones, cerramos que en realidad lo anterior guarda total consonancia con el artículo 23 referido a que en realidad los sujetos obligados tienen la obligación de intercambiar la información crediticia. Recalcamos esto a fin de poder utilizar en las evaluaciones de riesgo crediticio, puesto que es como insumo esencial tener una información crediticia íntegra y no parcial, pues esto no es insustituible o irreversible, más aún cuando los clientes, de la denunciada, no son los mismos que las demás empresas investigadas, que las demás empresas del sistema financiero. En este modo, solicitamos a su tribunal que se declare que la empresa Finjaya ha cometido un abuso de posición de dominio y, para lo demás, paso la voz a mi compañero. Muchas gracias, equipo número 7. Concluye su tiempo. Damos paso al jurado por si alguno de sus miembros quisiera hacer alguna pregunta al equipo número 7. Les falta una conclusión, creo. Sí. Creo. Yo tenemos hoy.
derivado de la ausencia de su contraparte, se ha determinado que se les va a otorgar un poco más de tiempo para presentar sus conclusiones. 10 minutos, ¿les parece correcto? Exacto. Creo que sí está todo. Sí, adelante, pueden concluir con las conclusiones que tenían pendientes. Buenas tardes, honorable tribunal. Mi nombre es Andrés Santander y soy abogado. En este caso, ya viendo mi compañero Melián recalcado la importancia de insumo esencial, vamos a cerrar con lo que es la colusión y el por qué causa efectos negativos en la competencia dentro de este contexto. La colusión en sí causa efectos negativos, como se ha mencionado, a la competencia y en sí a los usuarios y a los consumidores, pues la Constitución de Yajalón establece un modelo de mercado que se basa en la eficiencia, como se ha mencionado previamente, lo cual se consigue solamente a través de la competencia, ya que los agentes del mercado, a través de esta función, impulsan sus esfuerzos para innovar, para investigar o en sí para calcular el tamaño del gasto necesario para la investigación y el desarrollo, y así mejorar la oferta de sus productos y servicios a los usuarios. La colusión impide ello y se aparta del modelo económico establecido en la Constitución, pues se elimina el incentivo para competir, causando que los usuarios se vean afectados por las pocas opciones a disposición, las cuales no logran satisfacer sus intereses en un contexto dinámico y de vanguardia como lo son los mercados digitales, en donde la entrada implica costos elevados, los cuales luego se van amenguando o se van disminuyendo en tanto ellos ya entran a posicionarse en el mercado por un tiempo de haber operado. En ese sentido, los bancos que no disponen de dicha información se ven pues perjudicados porque, como se ha mencionado, estos costos de entrada impiden que tengan acceso a la información que va a lograr desarrollar estos productos para ofrecer un mejor, para la redundancia, producto o servicio a estos usuarios. Entonces, finalmente es que nosotros destacamos esta relevancia de por qué es que hay una afectación a la competencia en este contexto y recalcamos nuestro petitorio de que se declare pues como abuso de posición de dominio y el tema de la colusión. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Algún comentario adicional por parte del equipo? ¿Alguna conclusión adicional o proseguimos a las preguntas del jurado? Proseguimos con las preguntas del jurado, por favor. Perfecto. ¿No? Yo. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas para el equipo. La primera, el intercambio de información crediticia es una materia regulada en Yajalón, ¿correcto? Sí, efectivamente. Está regulada a través de una circular que, entre otras medidas, establece que los bancos en funcionamiento que obtienen, digamos, la licencia de funcionamiento, tienen un cierto plazo para poder solicitar al resto de entidades bancarias el intercambio. Información. Y ese plazo, ¿tú crees que para qué está, Carolina? ¿Para qué es ese plazo? Si no se cumple ese plazo, ¿qué pasa? La circular no establece alguna Ya sé que no sanción, establece la digamos, consecuencia, pero tú como para abogada dime para qué sirven los plazos. Sí, da Carolina, Carolina, sí, pero ya sé que no lo dice, por eso te estoy preguntando, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir una obligación en el plazo establecido? bueno, en este caso no resulta clara cuál es la consecuencia. No. Como abogada te estoy preguntando cuál es la consecuencia de no cumplir con un plazo establecido. Se puede hablar de la preclusión de un derecho. Por supuesto, y ese es el caso porque la ley no te dice qué pasa y eso es lo que pasa. Mi siguiente pregunta es, ¿puede ser sancionada bajo otra legislación el no cumplir con una obligación que ya precluyó? Disculpe, ¿puede repetirme la pregunta? Se entrecortó. Puede ser sancionada bajo la ley de competencia de Yajalón, es decir, puede actualizarse una negativa
cuando no estás negando nada porque ya tu derecho caducó a pedirlo? Hay otros abogados ahí, no tienes que ser tú. Em, Claro, si bien el derecho como tal que caducó, esto sigue a un orden más profundo que solamente una circular, en tanto esta información es relevante para que este nuevo banco pueda ejercer, entrar al mercado de manera estable, necesita esos documentos, esos datos crediticios. Entonces, lo Y que tú me todo estás esto diciendo con el es que la ley fin de competencia está por encima del regulador. la ley. Claro, existe un ¿Sí? orden de regular por el tema de Perfecto. No, especificación. ya, con eso, Claro. con eso. Ahora va mi segunda pregunta. ¿Es necesario que haya un efecto negativo en el mercado para que se actualice una práctica monopólica absoluta? Bueno, tus Temas de- compañeros dicen que no. Entonces, ¿por qué se ocuparon tanto en hablar del efecto negativo que tiene esta abuso de dominancia, o como no sé cómo le llamaron ustedes? Bueno, pero esta práctica absoluta, en vez de enfocarse en sí decirnos cómo se demuestra que efectivamente hay esta colusión, porque yo de todo lo que escuché, a mí no me queda claro en qué basan que existe esta colusión, más que en el tema del comportamiento paralelo, que el comportamiento paralelo pues es algo muy común cuando hay competidores y pues estás viendo qué hace el de al lado para hacerlo tú, y no se muestra claramente dónde está el acuerdo, ¿no? Ese acuerdo o ese comportamiento paralelo de forma consciente y coordinada. Porque si no es de forma consciente y coordinada, si bien estoy de acuerdo que se aceptan las pruebas indirectas en las prácticas monopólicas absolutas, pues me parece muy difícil comprobar, ¿no? Que pues este comportamiento paralelo fue consciente y fue entonces, actualiza entonces el ilícito, ¿no? Y eso se los dejo ahí nada más en la mesa para ya que continúen aquí mis compañeros. Gracias. Bueno, disculpe, si me permite contestar esa pregunta. Debido a la sofisticación de los mercados, de la creciente sofisticación de los mercados en los cárteles, la realidad es que hoy, como usted lo ha mencionado, no existe no existe la posibilidad o existe una dificultad para, mediante pruebas directas, sancionar por este tipo de colusión. Sin embargo, existen ya maneras o características en un mercado como para poder hablarse de un acuerdo colusorio, no tanto sea porque es un mercado altamente concentrado, como lo hemos mencionado, existen barreras de entrada, existe una competencia basada en los precios, en el sentido de que las tasas directamente no son precios, o sea, a menor tasa un consumidor va a preferir esa empresa y el tema de las ofertas idénticas o similares, ¿no? Sí, pero insisto, las ofertas, ustedes dijeron que era porque en el algoritmo le metían la información pública, ¿no? Del competidor, y en base a eso el algoritmo sacaba el nuevo precio. ¿Dónde está el acuerdo ahí? ¿Dónde está la colusión de forma consciente? No te estoy diciendo que esté bien, ¿eh? No te estoy diciendo, qué perfecto, y sí, que se frieguen a todos los mercados. No, pero hoy por hoy, ¿eso es sancionable? Acuérdate que el derecho administrativo sancionador tiene que seguir los principios del derecho penal. Tiene que haber una conducta típica. ¿Se da aquí? Sí, buenas tardes, miembros del tribunal. Me parece que sí se me logra escuchar. Ok, en este caso es importante señalar que
bueno, en el algoritmo destinado que se ofrece de cada banco por parte de Bancomundo y Finjaja, en lo cual establecen sus tasas de interés, hay que destacar dos puntos, ¿no? Primero, que de entre todos los competidores, es decir, todos los demás actores económicos con participación relevante en el mercado de servicios financieros digitales, solamente se elige, bueno, se elabora, se fija la tasa de interés con información de esos dos bancos, no mutuamente. Sí, excluyendo toda la demás información que pueden recabar de los demás participantes del mercado, lo cual no condice, no es, no va acorde con lo de que si quisieran realmente tener información completa. Y segundo, es que no utilizan los factores actuariales de riesgo individuales de cada persona dentro de su algoritmo de fijación de tasas. Como bien se señala, bueno, en sus términos de la aplicación, que realmente deberían, ¿no?, tener esta información para elaborar propuestas personalizadas a cada cliente con respecto a sus tasas de interés, lo cual no está siendo así. Entonces, en resumen, primero, solamente se comparan con un actor económico, entre ellos dos mutuamente, Bancomundo y Finjaja, y segundo, no están utilizando la información de las actuariales individuales de riesgo de cada cliente para fijar las tasas de interés. Bueno, yo les quiero hacer algunas preguntas. Entiendo que han analizado este caso desde la perspectiva de la ley de competencia económica, pero no me queda muy claro que hicieron un análisis profundo de las leyes bancarias y financieras. Y me surgen varias preguntas. En el estado de Yajalón, ¿existe control de precios o de comisiones o restricciones para entidades financieras? Esa es la número 1. La número 2, ¿qué entidades pueden proporcionar servicios de información crediticia? ¿Está limitado a esta empresa Finjaja o Bancomundo? ¿O hay otras empresas que prestan ese servicio? 3, nunca mencionaron qué entidades regulan a las sociedades de información crediticia. Hablan de circulares, pero no mencionan qué entidades la regulan. Como que entiendo que hicieron un análisis de competencia económica, pero no veo que hayan hecho un análisis de la ley de la materia. No hablaron absolutamente, no citaron ningún artículo de leyes financieras en donde ustedes se están basando en una práctica monopólica. No sé si me pueden dar información sobre esto o si hicieron un análisis de esto. Sí, voy a empezar contestando la última pregunta, y es respecto a qué entidades, digamos, regulan el tema de fondo que vendría a ser el sistema financiero. Existe una Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, que es básicamente quien emite, digamos, regulación en materia del sistema financiero, ¿no? Entre esas, pues, la circular por la que ahora estamos discutiendo, lo de la negativa injustificada, que para nosotros sí es. Existen otras agentes en el mercado, sí, pero con una menor participación, ¿no? Como la Banca Libertad, el Banco Regional del Centro, Banco del Nuevo Mundo, entre otros, y con un menor porcentaje de participación, en el que ofrecen también los mismos servicios que ya hemos estado mencionando. Ahora creo que mi compañero también quiere responder la pregunta. En efecto, en realidad, en la misma línea de lo indicado por mi colega, lo que digamos en cuanto a la segunda pregunta, efectivamente no es Finjaja el último mercado. Sin embargo, precisamos y queremos enfatizar que en realidad es la entidad financiera que tiene la mayor porcentaje de participación, pero no solo ello. Si en realidad con este porcentaje lo que sucede que no todas las entidades financieras que tienen la obligación de mantener esta información crediticia tienen la misma información. Y ahora, otras entidades que sí han sido remitidas la información por Finjaja pueden competir con los mismos insumos, a diferencia del banco de Trapeza. Entonces Trapeza
tiene una situación totalmente diferente a las demás entidades financieras. ¿En razón a qué? En razón a la negativa de Mijaya de no haber brindado, compartido la información crediticia. Ahora bien, ello no remite en tema, y eso es lo que pretendemos precisar. Gracias. Bueno, pero no me han contestado la pregunta si en el estado de Yajalón existe control de precios en materia bancaria o financiera. En alguna legislación que ustedes conozcan. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si tienen a la mano el artículo 62 de la Ley de Competencia de Yajalón. Si no lo tienen, se los leo muy rápidamente. Dice, se consideran ilícitas prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea, de manera muy resumida, fijar o manipular el precio de venta. Entonces, yo les quisiera preguntar, entiendo que en su imputación dicen que hay un mecanismo o una especie de algoritmo donde para determinar el precio se voltea a ver el precio del día anterior, ¿no? Yo quisiera preguntarles eso de alguna manera, ¿cómo es que es un contrato, convenio, arreglo o alguna combinación entre ellos, entre estas dos empresas? Es decir, de alguna manera, ¿cómo sé que esto se hizo de manera concertada? No sé si pudieran explicarnos un poco más de ello, porque no veo evidencia que nos permita suponer que existe este acuerdo o este contrato, ¿no? Claro, no entra en un supuesto de un contrato, un convenio como tal. Sin embargo, sí puede entrar directamente a la palabra convenio. Y digo arreglo, ya que según la RAE también significa una coordinación. Y si vemos que unos precios están fijados en otro, estamos hablando directamente de que hay una coordinación entre ambos agentes económicos. Y eso, ¿y eso por qué es malo? Porque al final del día, cuando ustedes, imagino que todos ustedes han jugado alguna vez un juego de mesa, ¿no? Y cuando juegan lo que se les ocurra, voltean a ver qué es lo que hizo el otro competidor, ¿no? Y parte de ese juego no es, digamos que es una reacción natural. Entonces no entiendo por qué en este caso en particular esto es un acuerdo colusorio. O no entiendo cuál debería ser el contrafactual para que se pueda hacer un acuerdo que está dañando a las personas de manera ilegal. Claro, respecto a ello, a diferencia de un juego, acá estas agentes están en un mercado concentrado donde ellos tienen un porcentaje mayor al 40% de posición de dominio. Entonces, como hay pocos vendedores dominantes, facilita la coordinación de los precios. Asimismo, que tener estas barreras de entradas frente a las tasas de intereses o la cartera de datos de riesgo crediticios asegura de que otras empresas no entren en el mercado, ¿no? Por último, en razón a que ya hay una imputación previa donde se denota que hay prácticas excluyentes al no querer brindar esta información a Trapeza, o sea, esta acción dirigida a excluir directamente a los posibles competidores en el mercado, estamos ante indicios indirectos, conductuales y económicos que verifican que este paralelismo es una característica más
que junto a los que ya les mencioné previamente, generan un esquema de colusorio, ¿no? Ok, gracias. No sé si había alguna otra pregunta por parte de los miembros del jurado. De no ser así, de esta manera damos por terminada la audiencia del equipo número 7, agradeciéndoles su participación. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación. A las 7 más o menos vamos a estar dando los pases para que estén atentos a las redes sociales y vean si mañana tienen audiencia o no, sale, ¿vale? Los horarios de competencia de mañana son 11 de la mañana, 12:30 y 4 de la tarde, horas de la Ciudad de México. Entiendo que ustedes están en Lima. Nada más para que tomen en cuenta el tipo de, el cambio de uso horario. ¿Sale, vale? Gracias. Suerte. Hasta luego.